¿Qué tal? Buen día, no, gracias por llamar y bueno, poder tener contacto con la audiencia cordobesa, ¿no? Bueno, muchas gracias Ismael por tu gentileza y para que nos desburres. Sí. Empezamos con el tema de los jubilados. A ver, Sí. esta nueva fórmula que se pretende aplicar ahora de los ajustes por inflación, ¿es mejor que la nada, que hacerlo por decreto como pretendía hasta hace poquito el oficialismo o no? Bueno, no podemos hacer la comparación porque en un caso hay una fórmula y en el otro es un decreto. Y el decreto no sabemos qué aumento podría fijar el gobierno porque el decreto es por discrecionalidad absoluta. Tal cual. Si usted me dice, el decreto va a decir que va a aumentar las jubilaciones un 50%, yo le digo, me quedo con el decreto ante la fórmula. Sí, o sea, no es comparable, estaríamos comparando peras con manzanas, en primer lugar. Lo que hay que señalar es lo siguiente. El gobierno lo que quiere es cambiar la fórmula a partir de abril. Sí. Claro. Y la gran pregunta o el gran interrogante es ¿qué pasa hasta abril? Eso. Bueno, hasta abril nosotros vamos a tener una inflación muy pero muy grande. Se estima que en 3 meses puede rondar el 80%. Claro. Y en marzo los jubilados, como se aplicaría la fórmula actual, recibirían un 30%. O sea, tendrían una pérdida de 50 puntos hasta que se empiece a aplicar la nueva fórmula. Claro. Por eso la gran parte de los especialistas dicen, no, si vas a ajustar por inflación, ya dame en febrero la inflación de diciembre. Claro. ¿Por qué motivo? Porque si dejan correr estos meses de altísima inflación, no sabemos después a cuánto puede ir la inflación, porque no sabemos, va a depender mucho de la situación económica, no nos hagas perder otro trimestre más por encima de la pérdida que han tenido los jubilados con Macri y con Alberto Fernández. Pero además, Ismael... no sé si está claro lo que estoy señalando. Sí, claro, perdón, Maquita. Pero además, qué paradoja, Ismael, acá ya me meto en el otro punto, el del impuesto a las ganancias. Sí. Porque si lo quieren hacer retroactivo, o sea, a los jubilados para adelante, lo patea para adelante la actualización, supuestamente. Pero si querés hacer retroactivo el tema del impuesto a la ganancia. Del impuesto a la ganancia desde septiembre. Y se lo pregunto, Ismael. No es retroactivo a septiembre, está mal esa información. A ver, porque en todos los titulares aparece así. No, en algunos diarios. Y algunos diarios, ¿por qué motivo? Porque ayer el gobierno mandó un breve por WhatsApp, dijo, es así, y mandó 4 o 5 párrafos, sí. Y bueno, todos los diarios, lógicamente, al venir del gobierno, lo consideraron como válido, pero no es válido eso que están señalando. En ganancias, aquí lo que hay que entender es lo siguiente. Hoy hay una ley. Esa ley dice, el que gana menos de 2.340.000 pesos no paga ganancias. Exacto. ¿Está claro? Sí. El gobierno la modifica y dice, no, vamos a bajar el piso de ganancias y lo vamos a fijar en aproximadamente 1.300.000 pesos. Exacto. En consecuencia, todos aquellos que estaban exentos de pagar el impuesto a la ganancia, ahora, si se aprueba esto, van a volver a pagar el impuesto a la ganancia. Y estamos hablando de 800.000 personas. Sí, señor. Que van a tener una reducción en el ingreso de bolsillo del promedio del 25%. Claro. Para que ustedes vean la enormidad de la caída salarial al margen de la caída del salario que pueden llegar a tener por la inflación. Pero además eso licuaría... Claro, esto que estoy señalando. Sí, claro, Ismael. Sí. Y además eso licuaría los aumentos que han conseguido muchos gremios. Las paritarias. En las paritarias. Lógico. O sea, la verdad Lógico. Claro. Lógico. Ahora, ¿por qué hacen todo esto? Perjudican a los trabajadores que estaban exentos de ganancias y perjudican a los jubilados
en estos porcentajes que yo acabo de mencionar. Bueno, para tener caja, ¿para qué? Y bueno, fundamentalmente para pagar los intereses al Fondo Monetario Internacional, para pagar la deuda con los acreedores, etcétera. Es decir, hay una transferencia de ingresos de jubilados y de trabajadores en beneficio de los acreedores, fundamentalmente del exterior. Ustedes calculen que con el Fondo Monetario Internacional, la Argentina tiene que pagar este año unos 3.200 millones de dólares de intereses. Eso no se refinancia, eso se paga taca, uno arriba del otro. Sí. Y desde que Macri contrajo el préstamo con el FMI, ya llevamos pagado de intereses del préstamo del FMI unos 9.500 millones de dólares. Ah, tremendo. Una cifra escalofriante, Ismael. Quería volver al tema de los jubilados. En el 2023 sí. La inflación fue del 211%. ¿Cuánto perdieron los jubilados respecto de las actualizaciones que le fueron realizando, digamos, a través de la temporada 2023. Pasada? Sí, bueno, ahí viene el tema. Sí. Si es con bono o sin bono. Entonces, claro. El que no recibió ningún bono tuvo un aumento en el 2023 del 110,9%. Perdió 100 puntos. Contra una inflación del 211,4%, claro. Como acaba de señalar correctamente usted. Bien. ¿Está claro eso? Sí, sí. Perdió 100 puntos. Eso es una pérdida de 100 puntos. Sí, señor. Habría que hacer el cálculo, pero creo que da aproximadamente una pérdida de poder adquisitivo en porcentaje del orden del 30%. Los que recibieron bono tuvieron un aumento en el 2023 del 167%, contra una inflación del 211,4%. Ahí perdieron 40 puntos. Eso da otra caída, bueno, tendría que agarrar la maquinita y hacer el cálculo. Sí, sí. Pero la pérdida que han tenido en el 2023, en especial por la altísima inflación que hubo después de la devaluación de Sergio Massa y después de la devaluación de Milei en diciembre. Que los precios ahí, en ambos casos, se fueron para arriba. En unos más, en otros menos, pero en todos los casos fue, después de la devaluación, un índice de inflación de 2 dígitos. 12, pico y en diciembre 25,4, 25,5, no recuerdo exactamente el decimal. ¿Está claro? Sí, no sé si contesté su pregunta. Y teniendo en cuenta lo que usted decía al comienzo de la charla, si le sumamos esos 100 puntos que usted apuntaba recién, más los 40 los que recibieron bonos, si le sumamos los 50 que pueden ocurrir ahora, si se los actualiza en marzo, estamos hablando de una licuación absoluta del salario de los jubilados. Pero absoluta. Sí, los saberes de los jubilados no, depende, con bonos o sin bonos. Sin bonos, la pérdida llega en 6 años respecto a septiembre del 2017, es de más del 60%. 60%. O sea, está cobrando esa gente menos de la mitad de lo que debería haber cobrado, teniendo en cuenta la inflación. Qué bárbaro. Y los que cobraron bonos deben haber perdido un 25%, una cuarta parte. Porque el bono ayudó a compensar un poco, y prácticamente los últimos año y medio los bonos fueron permanentes, es decir, todos los meses hubo bonos, con lo cual eso compensó. Pero ¿qué pasa? Aquel que no recibió bonos perdió como la guerra. Claro, y si yo o algún jubilado antes ganaba 4 veces más que la mínima, pasó a ganar 2 veces más que la mínima. No sé si se ve. Sí, sí, sí. Eso se llama achatamiento de la pirámide previsional. Son un montón de cosas que tenemos que charlar, pero se nos van los tiempos. Simplemente le pregunto una última inquietud. ¿Por qué tanta resistencia de parte del oficialismo a coparticipar o acceder a coparticipar el impuesto al cheque, como por ejemplo pregona o insistía el gobernador de Córdoba, Martín Yárlora, y no tener que restaurar así la cuarta categoría del impuesto a la ganancia y no afectar el salario de los trabajadores? ¿Por qué el gobierno insiste con ganancia y no con el impuesto al cheque? Bueno, porque ganancias es un impuesto de fácil recaudación. Claro, cautivo, digamos. Muy fácil de recaudación,
¿Por qué motivo? Porque si yo trabajo en una empresa, a mí todos los meses la empresa está obligada a retenerme ganancias. Claro. Es decir, yo no es que me paga el sueldo y después yo tengo que pagar ganancias. Claro. No. A mí me descuentan para jubilación, me descuentan para salud, obra social, etcétera, etcétera, alguna otra cosa más que me puedan deducir, y después me deducen impuesto a la ganancia. Está bien. Entonces, es de una recaudación muy fácil y sensible. Está bien. Entonces, ahí el peso que tiene ganancias con esta baja del mínimo no imponible, del mínimo no imponible a 1 millón y pico, vamos a tener esa situación. Bien. Entonces, bueno, es una elección de tipo política y una decisión de tipo que tiene que ver sobre cómo se reparte la torta en la Argentina. Digo, la torta en el sentido de la producción, los niveles de facturación, etcétera, donde sabemos perfectamente que los trabajadores, los jubilados, sectores de clase media, vienen perdiendo como en la guerra, o venimos perdiendo con la guerra, porque yo también soy un trabajador, y si yo hago el cálculo sobre mi sueldo, también he perdido como en la guerra, como han perdido el conjunto de los trabajadores, por lo menos tomando en cuenta, no me voy a ir mucho más atrás, pero tomando en cuenta el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto Fernández y estos meses de Milei proyectados a marzo o abril, ¿no? Ismael, muchísimas gracias. En base a los cálculos de las consultoras, son porcentajes de las consultoras que difunde el Banco Central, más oficial imposible. Ismael, como siempre, gracias, muy didáctico, un abrazo grande de Córdoba. Muchas gracias, hasta cada momento. Suerte. Gracias, Ismael, muy gentil. Bueno, ahí está. Clarísimo, clarísimo. Como el agua clara. Clarísimo. Nos sacó varias dudas que teníamos. Y la verdad que el tema del impuesto a la ganancia es algo que hoy a los trabajadores preocupa y mucho, porque son más de 800.000 los que van a tener que tributar si se llega a aprobar así ese mínimo. Lo único bueno que no es retroactivo. Claro, bueno, quedó aclarado. Esa ley lo impide. Quedó aclarado. No hay ninguna ley para atrás. Pero todos los titulares hoy lo daban a esa información. O sea, no es un invento nuestro, eso figuró así. Como también anoche se hablaba de un piso que iba a ser de 2.300.000, cuando en realidad es el que dejó más. El que está ahora. El que está ahora, exacto. Bien. Vamos.